El último rayo de sol se filtraba por las ventanas del taller de Mateo, pintando de ámbar el aire denso de Serrín. Sus manos, fuertes y curtidas por décadas de oficio, deslizaban la lija sobre la madera de nogal con una precisión casi meditativa. El aroma dulce y terroso era su mantra diario, el eco de una vida construida con paciencia y dedicación. Pero esa paz, que había sido su ancla por años, estaba a punto de desmoronarse. El zumbido del teléfono en su bolsillo vibró, una intrusión discordante en la quietud de la tarde. Mateo lo sacó, la pantalla iluminando su rostro con una luz fría y cruel. Leyó las palabras, secas y sin adornos. Esta noche me quedo en la otra casa de mi jefe, no me esperes, de Luciana. Su esposa. El impacto fue más devastador que cualquier martillazo. La mención de la otra casa no era un error, era una punzada en el alma, un veneno que se filtraba, revelando la existencia de un nido secreto, de una traición descarada. Su mundo, cuidadosamente ensamblado como sus muebles, se redujo a escombros en un instante. Mateo siempre había creído en la solidez, en la durabilidad de lo que se construye con esfuerzo y amor. Su vida giraba en torno al aroma de la madera recién cortada, y la dulce expectativa de regresar a un hogar que creía seguro, lleno de amor junto a Luciana. Ella era su pilar, la risa que llenaba el silencio de su taller. Soñaba con un futuro sencillo. Ver crecer su negocio, quizás tener un pequeño jardín, envejecer junto a ella en su hogar en Madrid, un futuro donde cada día era un lienzo en blanco para pintar la tranquilidad. El barrio, con sus calles empedradas y el eco de las conversaciones vespertinas, era el telón de fondo perfecto para su existencia. Un lugar donde las vidas se cruzaban, donde los secretos eran difíciles de guardar. Pero, los signos, sutiles al principio, ya estaban ahí. Luciana empezó a quedarse más tarde en la oficina, siempre con una excusa plausible. Hay un proyecto importante, Mateo, es por nuestra estabilidad. Él asentía, comprensivo, orgulloso de su ambición. Pequeñas grietas aparecieron en la fachada. Una cena olvidada, un aniversario que pasó casi desapercibido entre sus urgencias laborales. Mateo lo achacaba al estrés, al ritmo implacable de la ciudad. Estamos cansados, es normal, se decía. Recordaba una noche, semanas atrás, cuando Luciana se había sobresaltado al ver su teléfono, guardándolo rápidamente. Una punzada de inquietud, que él había sofocado con su fe ciega. La confianza era la base de todo. Él minimizaba los problemas financieros que surgían, asumiendo horas extras en el taller, trabajando hasta el agotamiento. Todo por ellos, por la promesa de un mañana mejor. Creía que podía mantenerlo todo bajo control, pero ahora, el mensaje. La pantalla seguía encendida, una luz fría que reflejaba la cruda verdad. No había disculpas, no había excusas, solo una declaración. Sus manos, expertas en dar forma a la madera, ahora temblaban incontrolablemente. La respiración se le aceleró, un peso opresivo se instaló en su pecho. Era la sensación de caída libre emocional, de un vacío insondable. El silencio de su casa se volvió ensordecedor, llenando cada rincón con la ausencia, con la mentira. Cada segundo que pasaba, la imagen de Luciana en ese nido, ajeno lo carcomía. Gracias por avisarme, escribió, las palabras automáticas, una máscara de serenidad sobre el huracán que se desataba en su interior. La frialdad de su respuesta era un arma, una declaración silenciosa. Dejó el teléfono sobre el banco de trabajo, el nogal pulido contrastando con el metal brillante y frío. Se puso de pie, la silla raspando el suelo con un sonido estridente que resonó en el taller. Sus ojos, que antes reflejaban una calma monacal, ahora albergaban una determinación gélida. El dolor era inmenso, pero bajo esa avalancha, algo más potente estaba naciendo, una decisión. Caminó lentamente hacia el apartamento, cada paso pesado, medido. El aire de la noche madrileña, que antes le parecía fresco y prometedor, ahora era denso y opresivo. Al entrar, la casa lo recibió con un silencio cómplice. Se dirigió al dormitorio, hacia el armario de Luciana. Abrió la puerta, el crujido resonando en el vacío. Observó sus vestidos, sus joyas, cada objeto un recuerdo tangible de la farsa. Con una determinación fría y metódica, sacó una caja de cartón. Luego otra. No había gritos, no había confrontación,
Solo el acto silencioso de desmantelamiento. Empezó a empacar cada prenda, cada objeto, doblando con una precisión quirúrgica. Cada vestido, cada joya, que una vez representó un momento feliz, ahora era un recordatorio tangible de la traición. Mateo no solo estaba empacando, estaba preparando el escenario para una venganza silenciosa. Mateo no gritó, no había necesidad, la ira se había congelado, convertida en fría determinación. Cada doblez de tela era un acto deliberado. Una decisión irreversible. La traición era tangible, se sentía en sus manos, en el aire pesado del taller. El dolor era inmenso, pero no lo consumiría. Lo usaría como combustible para su plan. Silencioso y brutal. Un golpe maestro sin palabras, solo acciones puras y frías. Terminó de empacar, las cajas, listas, selladas con su dolor y su resolución, el taller en penumbra, y la noche, su cómplice. Cargó las cajas con esfuerzo hacia el exterior. Madrid dormía, o eso parecía. Las calles vacías, el eco de sus pasos, un ritmo pesado. Hacia el otro lado, el distrito lujoso donde la hipocresía vivía. Llegó al edificio, imponente, discreto. El nido de amor, ajeno. Subió las escaleras, con cada caja, un peso más ligero en su alma. Las dejó en la puerta, sin hacer ruido. Un mensaje claro, sin remitente pero inconfundible. La bomba había sido entregada, el detonador, en sus manos. Se dio la vuelta, sin mirar atrás, la misión, cumplida. El aire nocturno, ahora un poco más respirable. Volvió a su taller, el silencio, distinto, cargado de expectación. El insomnio lo atrapó. La mente, una vorágine de dolor y satisfacción. Una mezcla amarga. Había sido justo. La pregunta lo asaltó, pero la respuesta era clara. Ella había roto el juramento. La inseguridad lo invadió. ¿Podría él, Mateo, reponerse? ¿Reconstruir su vida? El miedo era real, un abismo ante él. Pero también una chispa de orgullo. Había actuado. Había puesto un límite, su dignidad, intacta, pese a todo. La madrugada avanzaba, el teléfono vibró, un sobresalto, Luciana, en la pantalla. Su corazón se aceleró. No respondió. Dejó que sonara, luego, el buzón de voz. Una voz quebrada, llena de pánico. Desesperación pura. Mateo, por favor. Las palabras, un lamento, qué contraste con su mensaje inicial. Mateo, impasible, sus ojos fijos en la pantalla. Su objetivo, logrado. El nido, expuesto, la fachada, hecha añicos. Pero la tormenta apenas comenzaba. Otro mensaje entró, número desconocido, la esposa del jefe, ya va para allá. El aliento se le cortó. Una sonrisa amarga se dibujó en sus labios. El cataclismo era inminente. ¿Quién lo había avisado? ¿Él mismo, quizás? El anonimato, su arma. La escena, lista para el drama. Un enfrentamiento público, la vergüenza garantizada, el imperio de mentiras a punto de caer, Mateo el arquitecto de esta demolición. El teléfono en su mano, devolver la llamada, ir a presenciarlo, una encrucijada. Su vida, ya no la misma. Dignidad recuperada, sí. El camino, sembrado de escombros. Pero también de una libertad nueva. Un comienzo aún incierto, pero suyo. La fragilidad, lentamente, cedía. Los días siguientes, en su taller, el silencio, su aliado. El aroma a madera, su único refugio, lijó con más ahínco. Cada golpe de martillo, una catarsis. Limpió su espacio. Ordenó sus herramientas. Restauró su templo. Pequeñas victorias diarias, reafirmando su ser. De la caída, al renacer. Lento, pero firme. La confianza volvía, paso a paso. El teléfono seguía vibrando en su mano, una encrucijada. Responder a Luciana, ir a presenciar el desastre. Su cuerpo, tenso, no se movía, la mente sin embargo era un torbellino. Dolor sí,
pero también una extraña satisfacción. La venganza silenciosa había detonado. El caos que había sembrado ahora florecía. ¿Era esto lo que quería? Un suspiro pesado escapó de sus labios. No, no era venganza lo que buscaba, era justicia, o al menos, su versión de ella. Dejó el teléfono en la mesa. No respondería, no iría. Su papel en esta historia ya había terminado. La dignidad, aunque magullada, estaba intacta. El camino sembrado de escombros se extendía ante él. Los días siguientes fueron un borrón. El taller, su único santuario, el aroma a madera, su única compañía, lijó con una furia silenciosa. Cada golpe de martillo una catarsis, cada viruta un recuerdo que quería borrar. Limpió su espacio, ordenó sus herramientas, metódicamente como si al poner cada objeto en su lugar, también ordenara su alma. Pequeñas victorias diarias, reafirmando su ser, un tablón pulido, una nueva estantería, lento pero firme. La confianza, una planta frágil empezaba a asomar, paso a paso, aún incierto, pero suyo. Las llamadas de Luciana cesaron. El silencio, ahora, no era cómplice, era un vacío, un abismo. ¿Qué había pasado en el nido? No lo sabía. No quería saberlo. La curiosidad era un veneno más. Las noches eran largas. El insomnio, su compañero fiel. La mente, una vorágine de preguntas sin respuesta. ¿Podría él, Mateo, reponerse? Reconstruir su vida. El miedo era real. Un fantasma acechando en cada esquina. Recordaba la risa de Luciana. El calor de sus manos. Los planes que habían hecho. Todo había sido una mentira. El peso en su pecho. La respiración acelerada. La sensación de caída libre regresaba en oleadas. Pero no se permitiría caer. No esta vez. Había tocado fondo. Ya no había más abajo. Los vecinos al principio con miradas de lástima. Luego, de curiosidad. Los chismes, un murmullo constante. ¿Viste a Luciana? Dicen que la echaron del trabajo. ¿Y el jefe? Su esposa es terrible. Mateo los ignoraba, o lo intentaba. Cada palabra, una punzada. Cada mirada, un juicio. Se encerró más en el taller. Sus manos, su refugio. La madera, su confidente. Una tarde mientras tallaba un pequeño caballo de madera encontró un nudo imperfecto. Una falla en la veta. Lo miró fijamente. Podría esconderlo, disimularlo con barniz, pero no. Sería una mentira más. Decidió incorporarlo. Transformar esa imperfección en parte de la belleza. Un rasgo único. Fue un instante, un clic, una revelación silenciosa. Así debía hacer con su propia vida. Sus heridas no eran para esconderse. Eran parte de su historia. Podían ser su fuerza. Esa misma semana, una clienta habitual, doña Carmen, de 80 años, entró en el taller. Mateo, mi sillón favorito, necesito que le des una nueva vida. Está viejo, pero aún tiene espíritu. Mateo sonrió, la primera sonrisa genuina en semanas. Claro que sí, doña Carmen, lo dejaré como nuevo. Ella con sus ojos sabios le tomó la mano. Tú también, Mateo, eres como ese sillón, un poco gastado, pero con mucho espíritu. Sus palabras fueron un bálsamo, una confirmación. No estaba solo, no era un fracaso. La decisión de cambiar se cimentó, no por venganza, sino por él. Por su propia supervivencia. Empezó con pequeños hábitos, desayunos nutritivos, paseos por el retiro al amanecer. Se apuntó a un curso de diseño digital para carpinteros, ampliar sus horizontes, modernizar su oficio. Al principio le costó. Sus dedos, acostumbrados a la lija, se sentían torpes con el teclado, pero persistió. Cada nuevo comando aprendido, una pequeña victoria. Cada diseño digital, una chispa de orgullo. Un viejo amigo, Antonio, un ebanista retirado, lo visitó. Mateo, escuché lo de Luciana, lo siento. No hay nada que sentir, Antonio. Es un nuevo comienzo, respondió Mateo, sorprendiéndose de su propia voz firme. Antonio le ofreció ayuda, con un encargo grande, un contrato que Mateo había dudado en aceptar. Con 2 cabezas, es más fácil, y tus manos, Mateo, son de oro, dijo Antonio. Aceptó. La colaboración fue un éxito. El taller volvió a vibrar con 2 voces, 2 pares de manos.
El dinero empezó a fluir. No era abundancia, pero era estabilidad, suficiente para mantener el taller. Se atrevió a salir más, a tomar un café en la plaza, a charlar con los vecinos, sin importar los chismes. Las miradas de lástima se transformaron en respeto, la gente veía su resiliencia. Ya no era el Mateo herido, era el Mateo que se levantaba. El que construía su propio futuro. La fragilidad cedía terreno, lentamente, pero de forma irreversible. En su lugar, crecía la confianza. Una confianza forjada en el dolor, pero más fuerte que antes. Miraba el nudo en el caballito de madera, una cicatriz, una lección, una parte esencial de su belleza. Su corazón, aunque con algunas cicatrices, latía con un ritmo nuevo, más fuerte, más libre. Meses, o quizás un par de años, se habían deslizado como el serrín fino de su taller, esparciéndose y luego asentándose, dejando una nueva capa sobre lo que una vez fue. El taller de Mateo no era el mismo. Ahora lucía un nuevo letrero, tallado por él mismo con una tipografía moderna y elegante, pero con el mismo corazón artesanal. Las ventanas, antes empañadas por la rutina, dejaban entrar una luz más brillante, iluminando diseños digitales colgados junto a los bocetos tradicionales en papel. Su negocio había florecido, transformándose y adaptándose, como él mismo. Mateo, ahora con algunas canas más y líneas de expresión que contaban historias de superación, se movía con una ligereza que antes no poseía. Sus ojos, que una vez reflejaron una calma monacal, y luego una furia helada, ahora brillaban con una paz profunda y una confianza serena. Ya no era el hombre que se encogía ante los susurros del barrio, sino uno que caminaba erguido, con la certeza de haber reconstruido su mundo desde sus cimientos. El curso de diseño digital, que al principio le había parecido un obstáculo insuperable, se había convertido en su mayor aliado. Ahora, sus muebles combinaban la calidez de la madera tradicional con la precisión de los diseños contemporáneos, atrayendo a una clientela más diversa y exigente. Ya no solo restauraba, sino que creaba piezas únicas, funcionales y hermosas, que llevaban su firma, la de un artesano renacido. Sobre su banco de trabajo, una imponente mesa de roble macizo tomaba forma. No era solo un mueble, era una declaración. Sus vetas contaban la historia de un árbol fuerte, con nudos y cicatrices que Mateo había sabido integrar, transformando lo que algunos verían como imperfecciones en el carácter distintivo de la pieza. Era un reflejo de su propia vida, donde las heridas del pasado se habían convertido en parte esencial de su fortaleza y belleza. A veces en el silencio del taller, un recuerdo fugaz de aquella noche, del mensaje de Luciana y el frío de las cajas, lo asaltaba, pero ya no dolía. Era como el eco lejano de una tormenta que ya había pasado, dejando atrás un paisaje transformado. Esa caída libre emocional había sido el catalizador, el golpe necesario para despertar una fuerza que no sabía que poseía. La fragilidad se había disuelto, dejando espacio para una resiliencia inquebrantable. Antonio, su viejo amigo, se había convertido en su socio informal, un apoyo incondicional que compartía la risa y el trabajo. Juntos, habían ampliado el taller, contratando a 2 jóvenes aprendices que veían en Mateo, no solo a un maestro, sino a un mentor, un ejemplo de cómo el arte y la vida podían reconstruirse. Las comidas en el pequeño comedor del taller, antes solitarias, ahora estaban llenas de conversaciones animadas y la camaradería de un equipo. La estabilidad financiera había regresado, no como una obsesión, sino como una consecuencia natural de su trabajo y dedicación. Ya no había deudas acechando, ni la preocupación constante por el mañana. Mateo podía disfrutar de la tranquilidad de un futuro seguro, sabiendo que su esfuerzo era recompensado, que su independencia económica era un pilar fundamental de su nueva libertad. Su salud emocional era palpable, dormía profundamente, sin el peso de la angustia. Se permitía momentos de ocio, de paseos por el Parque del Retiro, disfrutando de la compañía de nuevos amigos, de conversaciones genuinas. La soledad, que una vez fue un castigo, se había transformado en una elección, un espacio de paz para reflexionar y crecer, sin la necesidad de llenar vacíos con presencias que no aportaban. Ya no buscaba un reemplazo para Luciana, había descubierto que la plenitud venía de dentro, de su capacidad para amarse y respetarse. Su vida estaba llena de afectos sinceros,
la lealtad de Antonio, la admiración de sus aprendices, la calidez de su comunidad. Había cultivado nuevas amistades, relaciones basadas en la honestidad y el respeto mutuo, que nutrían su espíritu y enriquecían su día a día. Un día, un periodista local visitó su taller, atraído por las historias de su resurgimiento. Mateo, su trabajo es increíble, y su historia es una inspiración, le dijo. La foto de Mateo, con sus manos sobre la mesa de roble, apareció en la primera página del periódico del barrio. Un reconocimiento público que, más allá de la vanidad, validaba su viaje, su valentía para levantarse y reconstruir. Su rutina, antes marcada por la monotonía y la expectativa de un hogar que se desmoronaba, ahora era una sinfonía de propósito. Se despertaba con el sol, con la emoción de un nuevo día en el taller, con la satisfacción de ver sus creaciones cobrar vida. Las tardes las dedicaba a pasear, a leer, a disfrutar de la vida madrileña que antes no había sabido apreciar. Había encontrado un equilibrio, una armonía perfecta. Una noche mientras cerraba el taller, se detuvo un instante. La luz de la luna bañaba las calles empedradas de Madrid. Miró su letrero, la madera pulida, el reflejo de una vida que había resurgido de las cenizas. Ya no era el hombre que esperaba un mensaje, sino el que escribía su propia historia, cincelando su destino con cada golpe de martillo, con cada trazo de su diseño digital. Su historia era un testimonio silencioso de que, incluso cuando el golpe es más duro, cuando el mundo parece reducirse a escombros, siempre hay una veta de resiliencia esperando ser descubierta. La vida puede despojarnos de todo, pero nunca de la capacidad de elegir cómo reaccionar, cómo transformar el dolor en combustible para una nueva existencia. Con cada cicatriz convertida en fuerza, con cada lágrima transformada en sabiduría, Mateo había demostrado que la verdadera victoria no es evitar la caída, sino levantarse después de ella, con más coraje, con más paciencia, y con una determinación inquebrantable para construir un futuro que sea verdaderamente propio. Su dignidad estaba no solo intacta sino amplificada, forjada en el fuego de la adversidad. Comente de qué país estás viendo este video. Y si quieres escuchar más historias de coraje y renacimiento, suscríbete al canal.